Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la clase de las disciplinas espirituales. Hoy día vamos a considerar la disciplina de la adoración. Si están leyendo el libro de Donald Whitney, van a ver que estas disciplinas que nosotros estamos estudiando concuerdan con el orden y las disciplinas que este autor explica y enseña en su libro. Entonces para nosotros hoy nos toca estudiar la disciplina de la adoración. Normalmente cuando yo enseño sobre la adoración, prefiero dividir ese tema en 4 clases. Y prefiero hablar en primer lugar de la adoración personal, de nuestra adoración de Dios, y también de la adoración que tenemos en nuestro hogar, de la adoración que expresamos en los cultos entre los hermanos de la iglesia. Y la cuarta clase siempre es la adoración de Dios debe ser la motivación de ir y hacer misiones, cumpliendo con la gran comisión de Dios en Mateo 28. Pero vamos a abreviar un poco ese tema y vamos a enfocarnos esta clase en la adoración personal. Y les comento que pueden seguir estudiando este tema porque es un tema muy importante. Hay un libro escrito por John Piper que se llama Alégrense las Naciones, y es un libro que básicamente trata de esto, de la adoración de Dios, y es algo que debe motivarnos en todo lo que hacemos. Entonces es un tema bastante importante para los cristianos y les insto a buscar otras formas de aprender acerca de esta disciplina y este tema en particular. Pero como dije, para nosotros esta tarde solo vamos a enfocarnos en la adoración personal. ¿Qué es la adoración? Antes de continuar, ¿qué es la adoración? Muchas veces cuando pensamos en la adoración, hay muchas personas que piensan en la música, en las alabanzas, en las canciones que cantamos, en los himnos. Y la música para muchos es el tiempo de adoración de Dios. Pero nosotros vamos a observar hoy que la adoración no podemos limitar a solamente la música, porque la adoración tiene que ver con mucho más de la vida, ¿no? Y hay algunas definiciones que vamos a considerar. La primera es esta de la adoración. La adoración es la expresión sincera de amor, de alabanza, de honor, de veneración y reverencia a Dios. Es la expresión sincera de estas cosas. Es la forma en que honramos a Dios, que alabamos a Dios, que amamos a Dios, que reverenciamos a Dios. Entonces, todo esto es parte de nuestra adoración de Dios. Entonces, obviamente, esto va mucho más allá que simplemente la música que cantamos los días domingos en las reuniones de las iglesias. En cuanto a la adoración personal, aquí hay otra definición. La adoración personal puede definirse como lo siguiente: enfocándose en y respondiendo a Dios, viéndolo tal como es y respondiendo en conformidad a quien es. Entonces podemos compararlo con estar afuera en el campo o tal vez en la playa en el atardecer, y ya el sol está bajando más y más y ya salen todos los colores en el cielo, y estamos así asombrados, maravillados de todo lo que está ahí frente de nuestros ojos, lo que estamos observando, y esto evoca de nosotros una respuesta que muchas veces decimos: wow, wow, pero qué hermosa, qué bella este atardecer. Esto es una comparación de lo que hacemos cuando adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios, consideramos quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es su persona, cómo es este Dios que sigo, en quien confío. Y mi respuesta entonces es mi adoración, es el wow de mi vida, ¿no? Es la respuesta a todo lo que Dios es.
Entonces yo quiero responder a no solamente lo que yo me imagino cómo es Dios, sino yo quiero responder exactamente a cómo es Dios de verdad y cómo aprendo sobre su carácter, sobre su persona, leyendo su palabra, su propia revelación de sí mismo para los seres humanos. Entonces, hay una pregunta: ¿cómo podemos verlo por quien Él es? ¿Cómo podemos ver su carácter? ¿Cómo podemos saber cómo responder? Y vamos a considerar algunas maneras en que nosotros, y de hecho todos, pueden ver a Dios por quien es, para saber cómo responder. Y Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cómo es que se ha revelado a nosotros? En primer lugar, por medio de la creación. Por medio de la creación nosotros vemos que Dios creó todo, que por todo lo que vemos en la naturaleza, esto declara la grandeza y el poder y la majestad de Dios. Romanos 1:20 dice así. Dice: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo nos explica que todo este mundo, toda esta creación, confiesa, habla, proclama que Dios existe, que Dios es creador. También en Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nosotros vemos claramente que Dios existe, que Él es el creador. La creación mismo habla de Él. Pero no es suficiente. Entonces vamos a ver. También Dios se ha revelado por medio de su palabra, las escrituras, la Biblia, ¿no? No vamos a leer, pero nosotros recordamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces nosotros vemos que esta palabra de Dios es inspirada, es la revelación de Dios mismo. Pero pasemos ahora a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra comprobación de que la Biblia es la palabra de Dios. Son palabras inspiradas de Dios mismo, de su Santo Espíritu. A estos hombres, por la inspiración de Dios, la iluminación de Dios, escribieron lo que Dios quería dejar aquí como su palabra. Entonces nosotros vemos que Dios se ha revelado por medio de la creación, por medio de su palabra, la Biblia, y también vamos a considerar que Dios se ha revelado por medio de su palabra, la persona de Jesús. Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Entonces vemos esto en Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego en este mismo capítulo, Juan capítulo 1, habla de que este verbo se tomó forma de ser humano, se hizo hombre. Él se convirtió a ser hombre. Entonces nosotros vemos que Jesús es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios, ¿no? Él es el poder por lo cual todo fue creado. Vamos a ver esto también en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dicen así: Dios, habiendo hablado muchas veces y por muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Hijo, Jesús es la palabra de Dios. Entonces también se ha revelado por medio de Él. Él es también la representación perfecta del Padre. Entonces, al ver a Jesús, vemos al Padre. Y también es
por medio de la adoración pública y la adoración privada. Es por eso que todo esto debe ser basado en y incorporar la palabra de Dios. Entonces no es suficiente simplemente decir, sí, creemos en la Biblia, creemos las palabras de la Biblia, sino que debemos basar lo que hacemos, nuestra adoración, nuestra vida, en los principios de la Biblia. También debemos incorporar la Biblia en nuestra adoración. Ya consideramos la lectura bíblica, la meditación, la memorización de la palabra de Dios, y todo esto es parte, de hecho, todas estas disciplinas, lo que hacemos aquí en este curso es parte de nuestra adoración de Dios. Y si la incorporación de la Biblia en nuestra adoración es importante, obviamente tiene sentido y que nuestra lectura y la memorización y la meditación de la palabra de Dios también son importantes para nuestra adoración de Dios. Pero entonces, ¿por qué es importante incorporar la palabra de Dios? Vamos a ver un poco más. Porque es la presentación más clara, más directa y más extensiva de Dios. Aquí hay muchas palabras en la Biblia, ¿no? Hay mucho que Él ha revelado a nosotros en estas páginas, en estas hojitas. Nosotros vemos que hay mucho que Él decidió revelar a nosotros, y esto es importante. Por eso la meditación y la lectura de la Biblia es importante para nosotros. También nosotros usamos los salmos y los himnos para adorar, para expresar verdades de Dios, perdón. Y estas también son respuestas de adoración a Dios. Y muchos de estos himnos vienen de la Biblia. Y los salmos ciertamente vienen de la Biblia. Y los salmos de hecho son himnos que podemos cantar. Y están repletas, están llenas de verdad sobre Dios, acerca de Dios, la persona de Dios. La oración y las ofrendas también son respuestas a Dios tal como son revelados en las Escrituras. Nosotros vemos este patrón de ofrendar, de diezmar, de pasar tiempo en oración en la Biblia. Todo esto viene de la Biblia. Ese es el fundamento para nosotros, para saber cómo debemos responder a Dios y por qué debemos basar esto en la Biblia. Y reconocemos en la Biblia que todo es de Él y es para Él, ¿no? Todo es de Él y es para Él. Él creó todo lo que existe, Él gobierna todo lo que existe, y todo esto es para Él y para su gloria. Y nos invita a participar en esto por medio de su revelación en la Biblia para ayudarnos a ver que nosotros debemos adorar a este Dios. Entonces, si la adoración es un enfoque y una respuesta a Dios, no somos adorándolo, no estamos adorando a nuestro Dios si no pensamos en lo que hacemos, si no estamos prestando atención. Por ejemplo, si es que yo escucho un sermón y el pastor está ahí y él habla y habla y habla, y él está predicando, intentando de ayudarme a entender la palabra de Dios, pero yo estoy pensando en el almuerzo. El hecho de que yo estoy ahí en la banquita, el hecho de que yo estoy ahí presente en el templo de la iglesia, o donde esté los hermanos y el predicador, el hecho de que yo estoy ahí, ¿esto es lo que da adoración a Dios de mi vida? No, obviamente que no, porque nosotros también tenemos que invertir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser en esto. Nosotros queremos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, obviamente, una aplicación de esto es que debemos prestar atención a lo que los predicadores dicen y lo que nos enseñan. Pero más allá, nosotros vemos que toda parte de nuestra vida debe ser usada para la adoración de Dios. Entonces, si yo hago algo, cualquier cosa, pero mi motivación no es para la gloria de Dios, ¿estoy adorando a Dios? Obviamente que no. Tal vez cantamos las alabanzas en los cultos o en otras reuniones y estamos ahí, cantamos,
Yo sé la melodía de esta canción, de esta alabanza, y yo canto, pero mi corazón está lejos de Dios, o yo estoy pensando en otras cosas, ni presto atención a la letra de la alabanza. Tal vez puede ser que estoy cantando una alabanza de herejía. Yo por eso tengo que prestar atención y cuando yo canto debe ser una expresión así de mi voz de una adoración de Dios, porque estoy confesando verdades de Dios. Yo quiero adorar a Dios con mis cánticos. Tal vez estamos escuchando, estamos en una reunión y alguien está orando, pero mientras que esta persona ora, yo estoy pensando en el almuerzo, yo estoy pensando en otra cosa. Tampoco estoy adorando a Dios porque no estoy prestando atención y orando con esta persona. Sí, esta persona está hablando en este momento, pero yo debo unirme en oración, afirmando lo que esta persona quiere, está orando, para también adorar a Dios en esto. Entonces es parte de mi adoración hacer todo lo que yo hago para la gloria de Dios. Pasemos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Puede ser que estoy solito en mi casa, que estoy con mis amigos, que estoy fuera y estoy en el templo reunido con los otros hermanos. En todo lo que yo hago, yo debo hacerlo para la gloria de Dios y no para los hombres. Entonces, esto es de suma importancia entender en cuanto a nuestra adoración personal de Dios. Muchas veces la adoración incluye palabras y acciones, pero va mucho más allá al enfoque de la mente y del corazón. Es básicamente preocuparse con Dios, es querer crecer en mis afectos para Dios, es querer crecer en mi devoción a Dios, es querer aferrarme más y más a Él. Esto es un proceso, ¿no? Y esto es adoración verdadera. Pero nosotros vemos que la adoración es hecha en espíritu y en verdad. Y vamos a considerar estas dos partes, ¿no? La primera parte en espíritu y luego en verdad. ¿Qué significa esta frase? Esta frase ha confundido a mucha gente en el pasado. ¿Qué quiere decir adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, vamos a ver esto en Juan capítulo 14. Versículo, perdón, Juan 14, versículo 17, dice así, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces estamos viendo que el Espíritu es la verdad. La verdad fluye del Espíritu, el Espíritu es verdad, y la verdad tiene que ver con el Espíritu. Entonces cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que primero tener al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo mora solamente en la vida de los cristianos, los creyentes, los que creen en Jesús y siguen a Jesús. En sus vidas mora el Espíritu Santo. No mora en la vida de los que no creen en Jesús. Entonces nosotros tenemos que primero llegar a Jesús en arrepentimiento y fe, ¿no? Depositar nuestra fe en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle a Él. Esto es, obviamente, esto es clave para ser un cristiano, pero en este momento de arrepentirnos y creer en Jesús, viene el Espíritu Santo a mi vida para morar en mí, para ayudarme a vivir en santidad, para rechazar el pecado, para entender las escrituras, para traer convicción cuando yo me equivoco, yo fallo a mi Dios. Entonces, en todo esto, el Espíritu Santo está conmigo para ayudarme, ¿no? Y sin el Espíritu Santo es imposible adorar en verdad, porque el Espíritu es
verdad, es el Espíritu de verdad. Estamos hablando del Espíritu Santo. Él es la verdad y sin Él no podemos adorar en verdad, como vamos a considerar en un momento. Entonces, primero es necesario tener al Espíritu para adorar en espíritu y en verdad. Pasemos a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La adoración fluye de el Espíritu Santo. La adoración verdadera comienza con Él y termina con Él. La adoración verdadera comienza con el Espíritu Santo para producir en nosotros un deseo genuino, sincero de tener a Jesús como Señor para poder adorarlo, ¿no? Entonces nosotros vemos que no podemos esforzar o pretender en alguna forma una adoración que Dios va a recibir. Dios no va a recibir una adoración que no que no sea hecha en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que primero aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y con el Espíritu Santo, ahí sí podemos tenerlo como Señor y adorarlo como debemos. El Espíritu Santo nos revela a Dios y nos enseña acerca de la verdad de las Escrituras. Otra vez, por eso es importante tener al Espíritu Santo. Cuando yo paso mi tiempo de devoción diaria, cuando yo leo las Escrituras, cuando yo paso tiempo en oración, yo necesito al Espíritu Santo en mí. Yo necesito esto para poder entender la verdad de Dios, de su palabra, para poder adorarlo en verdad. Y esto es muy importante reconocer. Entonces, hay muchos, especialmente aquí en este contexto católico, que dicen, sí, yo adoro a Dios Dios en general, ¿no? Pero no adoran al Dios de la Biblia. Y solo pueden adorar al Dios de la Biblia con el Espíritu Santo morando en ellos, para ayudarles a ver cómo pueden. Sí, sí, si tenemos el Espíritu, no siempre significa que vamos a adorar en espíritu y en verdad, pero sí significa que podemos hacerlo. No siempre vamos a adorar en espíritu y en verdad. A veces vamos a caer en pecado, vamos a desviarnos, posiblemente vamos a pasar un tiempo apartado de la iglesia y no estamos adorando ni en espíritu ni en verdad. Puede ser que nosotros eh, sentimos la llenura del Espíritu Santo, pero posiblemente no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Entonces, podemos tal vez adorar, tal vez en el espíritu, pero no en verdad. Entonces, pero necesitamos eh, el espíritu para poder adorar en espíritu y en verdad. Y si adoramos a Dios en una manera insincera, esto se llama hipocresía. Hipocresía. Y la realidad es que todos somos hipócritas. Es la triste realidad. Perdóneme si suena muy así, muy grosero, muy áspero decirlo de esta forma, pero todos somos, en alguna forma en nuestra vida, somos hipócritas. Nosotros hemos llegado al templo, nosotros hemos llegado a alguna reunión, hemos pasado algún tiempo de oración o de la lectura de la palabra sin querer hacerlo, sin querer prestar atención, sin pensar en Dios, pensando en otras cosas, tal vez otras cosas indebidas que no debemos hacer. Y nosotros nos convertimos en este momento en hipócritas, ¿no? Estamos viviendo una cosa mientras decimos otra cosa. Eso no es decir que ya perdimos nuestra salvación, sino que es una realidad que tenemos que reconocer para tener cuidado, guardar contra esto, guardar nuestra alma y protegernos de este peligro, pero saber que también hay gracia y perdón en la persona de Jesús. Entonces nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de cómo adoramos. Mi salvación depende de mi fe en Jesús.
Y ahí Él va a hacer el trabajo de producir en mí un deseo de adorarlo en espíritu y en verdad. Pero también tenemos que adorar en verdad. Y esto significa que adoramos a Dios como Él es revelado en las Escrituras, no solamente como queremos que Él sea. ¿Cuántas veces hemos conversado con gente que rechazan ciertas partes de la Biblia porque no les gusta, no quieren escuchar, no quieren recibir, quieren sus vidas como son, pero y no quieren cambiar? Bueno, tal vez estas partes de mi vida sí puedo cambiar, pero esta parte es mía, esta parte es lo que yo quiero hacer con mi vida, y yo no acepto la parte de la palabra de Dios que habla en contra de esto. Esto hemos visto en otras palabras, en otros predicadores, en otras iglesias, en otras personas que supuestamente son seguidores de Cristo. Nosotros necesitamos la palabra de Dios y toda la revelación de Dios en su santa palabra. Necesitamos aceptar esta verdad, necesitamos entenderla, someternos a la autoridad de ella, y así podemos adorar a Dios en verdad, no pretendiendo, para no tener un Dios de nuestra imaginación o de nuestra opinión, pero que no existe. Esto, en última instancia, no queremos. Tal vez en la carne en este momento queremos, pero en última instancia no queremos esto. Nosotros debemos querer y queremos de verdad someternos a la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios enseña cómo es Dios, cómo es su carácter. Nosotros sí vemos que es un gran Dios que hizo todo este universo. Nosotros vemos esto con nuestros ojos, pero nosotros vemos que Él es un Dios de misericordia y de justicia. Él es un Dios de amor y es un Dios de ira. Él es el Dios quien da la invitación al cielo y quien condena al infierno. Él es este Dios y hace todo esto. Y Él es mucho más que podemos conversar aquí en este tiempo. Pero nosotros siempre tenemos que ir y ver en la palabra de Dios, cómo es su carácter, cómo es su persona. En momentos de tribulación, de prueba, de dificultad, de tristeza, ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es? Él siempre es fiel. Él siempre es bueno, Él siempre es sabio, Él siempre hace lo correcto. Entonces yo recibo esta situación desde mi perspectiva tan mala, tan horrible, pero la acepto confiando que Dios es quien la Biblia dice quién es. Y yo lo adoro como este Dios. Entonces, si no adoramos al Dios en verdad, estamos adorando en vano. Entonces, pero viene una pregunta. Porque acabo de decir que somos hipócritas, que vamos a fallar, que no siempre vamos a adorar a Dios como debemos. Entonces la pregunta es, y es una pregunta que este autor hace. El autor hace la pregunta y dice, ¿debemos dejar de atender a los cultos de adoración o discontinuar las devocionales si no podemos mantener un balance apropiado de adoración en espíritu y en verdad? ¿Y qué si tenemos que soportar un periodo de un tiempo muy largo de una sequedad espiritual en lo cual nos parece nada más que una hipocresía, como mencionamos? ¿Por qué debemos continuar haciendo esto si solamente estamos adorando en vano? Y ahora vamos a ver su respuesta. Estoy pasando tiempo leyendo la respuesta, esta pregunta y la respuesta de este autor, porque es muy importante para nosotros, porque ciertamente vamos a pasar por momentos de sequedad espiritual. ¿Qué hacemos? No siento nada, no quiero estar, no siento este caminar con Dios. Entonces, ¿qué hago? Dejo de tener esta comunión con Dios, dejo de orar, dejo de leer la Biblia. No, al contrario, dice el autor. La respuesta dice, no debemos dejar de participar en las formas de adoración, aunque si no tenemos los sentimientos de adoración. Hay algunas cosas en las cuales tenemos que perseverar sin las emociones, solamente porque es la propia o correcta cosa de hacer. Acuérdese de que aún nuestra adoración más mejor es imperfecta en algunas maneras. No importa cuán pequeña esta imperfección sea. Pero tampoco queremos advocar el cesamiento de adoración solamente porque algo está imperfecto.
Más importante, probablemente es cierto que el descubrimiento en restaurar el gozo y la libertad de adoración llegará en el contexto de la adoración. Mucha gente frecuentemente me dicen que no sentían el querer o deseo de congregarse con la iglesia aquello día o a un culto en particular, pero que algo ocurrió durante el culto que se les refrescó y se les restauró la perspectiva espiritual. No sabemos cómo Dios va a usar los momentos de nuestra adoración para refrescarnos, restaurarnos estos sentimientos para que también nuestros sentimientos vayan con nosotros en esta adoración de Dios. Entonces no dejamos de hacer las cosas correctas simplemente porque no hay sentimientos. El cristianismo, el seguir a Jesús no se basa en nuestros sentimientos, sino se basa en el compromiso de seguir a Jesús diariamente, de confiar en Él y perseverar en esto hasta el fin. De esto se trata. Entonces nosotros es difícil en los momentos. Yo sé, yo también he pasado por momentos de sequedad espiritual donde no siento la presencia de Dios o tal vez no tengo ganas de pasar tiempo leyendo la Biblia o pasando tiempo en oración porque no siento que Dios está cerca, no siento su presencia en mi vida de esta forma. Por así decirlo. Nosotros entonces tenemos que perseverar, tenemos que seguir haciéndolo porque en algún momento Dios va a obrar en nosotros y va a restaurar algunos sentimientos y va a ayudarnos a ver por lo menos que Él está cerca, que Él está con nosotros, que Él está caminando al lado de nosotros. Que el Espíritu Santo nunca nos abandona, que nunca nos deja, que siempre está con nosotros. Y ahí en este momento vamos a hallar el aliento que necesitábamos. Entonces, no debemos dejar de hacerlo. Entonces, nosotros vimos que debemos adorar en espíritu y en verdad y continuar en esto aun si no hay sentimientos para acompañar nuestras acciones, ¿no? Pero vemos aquí también que la adoración privada, no es mi adoración personal a mi Dios, es algo esperado por Dios. Es algo que Él espera de toda su creación, pero Él espera más específicamente de los que son sus hijos. Él espera esta adoración de todos. Hay algunas experiencias que Dios nos da solamente durante el tiempo de la adoración privada o personal, como mencioné la semana pasada con la oración. Hay algunas bendiciones, algunas experiencias, algunos momentos de cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, pero esto solo viene en los momentos de pasar tiempo con Él en nuestra devoción personal, en nuestra adoración personal, privada con Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5, versículo 16. Habla de Jesús. Hablamos de esto también la semana pasada, pero voy a repetirlo. Y hay mucho que cruza aquí entre la adoración y la oración, porque la oración es también muy conectada a esta idea de la adoración. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién es él? Mas él se apartaba. ¿Quién? Es Jesús. Jesús se apartaba. Él se apartaba para poder pasar tiempo solito con su Padre. Nosotros también, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, el perfecto Salvador, el perfecto Señor Jesús, que nunca hizo ningún pecado, si Él pasó tiempo con su Padre, cuánto más nosotros que hemos sido redimidos de nuestros pecados, porque somos pecadores, pero hemos sido redimidos de estos pecados por el Señor Jesucristo y su sacrificio. ¿Cuánto más debemos nosotros querer pasar tiempo en adoración con Dios? Debemos hacerlo porque es esperado por Dios. Jesús lo hacía, nosotros debemos hacerlo.
También debemos preguntarnos cómo es posible congregarme con todos los hermanos en la iglesia y adorar a Dios un día a la semana, un par de horas cada semana, cuando nunca lo hago durante el resto de la semana. Si es que yo no paso tiempo con mi Dios, yo mismo, o en oración, en la lectura bíblica, obviamente esto cambia. ¿Cuánto tiempo podemos prestar o apartar para esto? Obviamente hay momentos en la vida cuando estamos así, pero así bien apretados con el tiempo. No tenemos tiempo para hacer mucho. Obviamente hay que priorizar, pero hay momentos así en la vida. Pero nosotros tenemos que buscar estos momentos para pasar tiempo con Dios, para adorarlo así en privado, leyendo cómo es su carácter, qué hizo, qué todo este mensaje de la Biblia me enseña algo de Dios, de su plan para no solamente para su creación, pero para mi vida. Y yo también debo responder, ¿no? Debo responder y vivir para su gloria. Minimizamos nuestro gozo cuando no pasamos tiempo en adoración privada. Cuando no tenemos este tiempo con Dios, vamos a minimizar el gozo que podemos experimentar en la vida. Porque Dios es de verdad la fuente de todo gozo. Él es la fuente de gozo. Muchas veces buscamos el gozo en las cosas, en nuestra situación, o las cosas o personas que nos rodean. Pero Dios de hecho, es la fuente del gozo verdadero. Entonces nosotros minimizamos este gozo cuando no pasamos tiempo con la fuente y solo pasamos tiempo con las otras bendiciones que fluyen de Él. Y es una de las grandes bendiciones de esta vida que Dios no impone límites de nuestro tiempo con Él, como conversamos antes. También hablamos de esto en la semana pasada. Nosotros tenemos acceso continuo a Él. Tenemos acceso continuo a su trono. Nosotros podemos llegar a nuestro Padre en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, esta adoración, obviamente, es mucho más que un tiempo de devocional en la mañana. Es una actitud, una mentalidad continua durante todo el día, cada día, que yo estoy consciente que mi Dios está conmigo y que necesito dependerme de Él. Yo necesito pasar tiempo en oración continua, orar sin cesar. Entonces yo puedo estar trabajando como, por ejemplo, si hay un mecánico, él puede estar trabajando y todo el tiempo que trabaja puede estar orando, ¿no? Tal vez en silencio, pero está ahí orando. Tal vez yo puedo hacer algún acto de servicio para un hermano en Cristo o para otra persona que tenga necesidad y yo lo hago para la gloria de Dios y en esto estoy adorando a mi Dios. Entonces nosotros buscamos formas de adorar a Dios en toda área de nuestra vida. Pero la última cosa que quiero mencionar ahora es que la adoración es una disciplina para cultivar. Es una disciplina espiritual que tenemos que cultivar. No ocurre por accidente. No adoramos a Dios así por accidente. Entonces no pensaba adorarlo, pero así lo hacía. No, la adoración de Dios es intencional, es algo que hacemos intencionalmente. Nosotros vemos que adorar a Dios requiere disciplina, requiere una disciplina. Sin la disciplina, nuestra adoración será frágil e inconsistente. Pasemos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 10. Jesús responde a Satanás en una de sus tentaciones y dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración es solo para Dios. Dios es un Dios celoso, no quiere que adoremos a otras cosas. Obviamente no debemos adorar a las imágenes, no debemos adorar a las personas, no debemos adorar a las posesiones materiales que tenemos. No debemos adorar a mi trabajo, mi reputación, mi dinero, cualquier otra cosa que podría nombrar que no sea Dios. No debo
adorar a esto. Yo debo adorar a mi Dios y a Dios solamente. Nosotros debemos eh, hacer entonces todo lo posible para adorar a Dios y pedir que nos ayude a ver en qué maneras estamos adorando a lo que no es Dios y cambiar estas cosas y estas actitudes y estos deseos en nuestra vida. Aquí quiero darles algunas preguntas de aplicación, preguntas para sí mismo, ¿no? Para mí mismo, cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Quieres comprometerte a la disciplina de adoración privada personal? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Si quieres esto, puedes orar. Dios, ayúdame a poner en práctica esto, porque esto no ocurre por accidente. Requiere intención. Tengo que ser intencional en la forma de hacerlo. Requiere disciplina. Yo tengo que hacer algo, esforzarme en algo, ¿no? La segunda pregunta, ¿quieres poner en práctica la adoración actual en tus acciones de adoración? Es decir, no siempre seguir los pasos. ¿Quieres tener una adoración actual? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en espíritu y en verdad. Aun si estamos pasando por un tiempo de sequedad espiritual, continuamos. Porque es correcto y sabemos, confiamos que Dios va a restaurar, que Dios va a refrescarme en este tiempo. En algún momento Dios va a ayudarme y no solamente tener esta restauración, posiblemente voy a ver por qué lo hizo de esta forma, por qué pasé por esta sequedad espiritual. Posiblemente no voy a ver esto, pero después cuando viene la restauración voy a sentir esta llenura y el gozo y ya voy a estar ya aún más comprometido. Entonces nosotros tenemos que poner en práctica la adoración actual, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, muchas gracias hermanos por escuchar este tiempo de enseñanza, esta lección. Ahora quiero darles la tarea, el deber para la próxima semana. Dice en su cronograma de estudios, dice aquí que para esta semana, con esta disciplina, dice, explique cómo puede adorar al Señor mejor con su vida. Recuerden que la adoración no es solamente alabanza, no es simplemente la música, no es simplemente congregarse con la iglesia. Entonces, voy a repetir, explique cómo puede adorar al Señor mejor con su vida. ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Qué quieres hacer para adorar a Dios en una mejor forma con tu vida? La siguiente parte, escriba una evaluación con un plan de cómo planea adorar a Dios mejor en el futuro con pasos prácticos. Es decir, yo quiero cambiar esto de mi vida, yo quiero cambiar esto de mi vida. Yo sé que paso mucho tiempo mirando la tele, yo debo tal vez pasar menos tiempo haciendo esto y más tiempo en mi tiempo con el Señor. Tal vez yo hablo con otras personas demasiado, tal vez debo apartarme como Jesús hacía y pasar tiempo con Dios. Tal vez debo servir más a los demás y así adorar a Dios. Tal vez hay otras formas en que yo puedo adorar a Dios con mi vida en una mejor forma. ¿Cuáles son los pasos prácticos que tengo que hacer para poder mejorarme en esto? Y este es el deber para esta próxima semana. Entonces, voy a orar en este momento y terminar nuestro tiempo de esta clase. Ah, y sepan que con cualquier duda que tengan pueden escribirme, pueden enviarme un mensaje y estoy aquí para servirles. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por Jesús, gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias por la vida que tenemos en Él y ayúdanos, Señor, a adorarte. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a adorarte con toda nuestra vida y no solamente en ciertos momentos, pero en todo lo que hacemos. Que podamos hacerlo para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a gastar y vivir toda nuestra vida, Señor, buscando
exaltar a Cristo en nuestra vida. Y Señor, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias y bendiciones.